Bienvenidos a otro episodio más del podcast de CIMED. Soy Rosa Doens y hoy tengo el placer de presentarles a la doctora Arlene Calvo, profesora asociada de College of Public Health en Florida. Cuenta con más de 20 años de experiencia en salud pública, investigación aplicada y formación de profesionales en América Latina, especialmente en Panamá. El trabajo de la doctora es centrado en salud de la mujer, determinantes sociales y enfermedades sociales, infecciones de transmisión sexual como el VIH y el VPH. Desde el 2004 dirige el programa de Panamá de la USF en Ciudad del Saber. Su trayectoria la posiciona como una voz clave para entender cómo los factores sociales influyen en la salud y cuáles son los retos actuales de la salud pública en nuestro país y en la región. Bienvenida, doctora. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Placer tenerla acá. Vamos a aprender mucho. Doctora, cuando hablamos de la salud de la mujer en Panamá y en la región, ¿cuáles son hoy los principales desigualdades que pueden afectar su bienestar y acceso a los servicios de salud? Bueno, en salud pública existe un concepto que se llama determinantes sociales de la salud, que son los factores no médicos que pueden afectar el acceso a servicios de salud. Es donde vivimos, donde trabajamos, donde crecemos, envejecemos Correcto. y de esa manera tener acceso a servicios de salud o otros factores que influyen en la salud de las personas, como el nivel educativo, el tipo de trabajo que tienen las personas, dónde viven, el transporte, nutrición. Es un sinnúmero de factores que pueden Ujú. impactar la salud de las personas. Correcto. Es como un conjunto. Exacto. Y lo más interesante es que son factores no médicos. Muchas veces cuando a las personas uno le habla de salud pública, automáticamente piensas en la parte clínica, curativa. Sin embargo, salud pública empieza desde antes. Abarca mucho Sí, es más. prevención, control de enfermedades, Correcto. y tratar de prevenir que tengamos que ir al hospital o a servicios de salud como tal. Evitarlo. Evitarlo. Claro. Doctora, y por lo menos en ese contexto, escuchamos con frecuencia el término riesgo social. ¿Qué significa este concepto y cómo podemos reflejarlo en la vida diaria de las mujeres? Bueno, precisamente tiene que ver con lo que te hablaba de los factores no médicos. Por ejemplo, y la pandemia es el ejemplo perfecto porque nos ayudó a entender todos estos factores sociales que afectan la salud y específicamente la salud de la mujer. Por Ujú, ejemplo, el tema económico es un factor muy importante. Durante la pandemia nos dimos cuenta que el 70% de las mujeres no tienen un trabajo fijo, sino que son trabajos independientes, sin una contratación oficial o específica. Entonces eso previene que tengan accesos a seguro de salud, a, a el nivel económico como tal también. correcto. Y durante la pandemia, usándolo como ejemplo nuevamente, también el 70% de las personas en estos trabajos independientes no formales perdieron sus empleos. Entonces es una figura donde las personas pueden estar de una manera muy inestable, especialmente las Ujú, mujeres, y eso en efecto afecta la salud de las mujeres. claro. Investigaciones más recientes, su trabajo se ha enfocado en infecciones de transmisión sexual, como el VIH, el VPH. ¿De qué manera factores como la pobreza, la desigualdad, la migración o la violencia aumentan el riesgo de enfermar
o dificultan el acceso al diagnóstico y al tratamiento. Sí, está totalmente relacionado. Nada más para explicarle al público, Ujú, VIH es el virus de inmunodeficiencia correcto. y que si no es tratado a tiempo puede desarrollarse en SIDA, lo que muchas personas sí conocen, y el VPH es el virus de papiloma humano, Sí, que también tiene una transmisión sexual. excelente, sí. Ambos, como bien mencionas, tienen un factor sexual, pero hay otros factores. Puede ser también relacionado a transfusión de sangre. Hay otros puntos, ¿no? Pero lo importante es que si no son tratados e identificados a tiempo, pueden desarrollarse y complicarse enfermedades que son más importantes, más fuertes. En Mm, el caso del virus de papiloma humano, tenemos que se pueden desarrollar distintos tipos de cáncer. El wow. principal que siempre hablamos es el cáncer cervicuterino que afecta a las mujeres, y Ujú. especialmente en países como Panamá, que es la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país, en mujeres. Imagínese. Sin embargo, hay otros tipos de cáncer que están agarrando fuerza a nivel mundial. Uno de ellos es el cáncer orofaringio, que afecta la boca, la garganta de las personas, y también cáncer anal y cáncer de pene. Entonces, no es solo el cáncer cervicuterino el que vemos relacionado al virus de papiloma humano, sino que hay otros y hay maneras de prevenirlo y controlarlo. Interesante, no sabía. Panamá fue uno de los primeros países en incluir las vacunas del VPH en su esquema nacional, desde el 2008. Para el público general, ¿por qué esta decisión fue tan importante desde el punto de vista de la salud pública? Bueno, les cuento que se dio de una manera muy interesante. Ujú, Nosotros llevamos un congreso que se llama Vaccinology in the Tropics, vacunología en el trópico. Y en ese momento, eso fue en el año 2006, estábamos en la inauguración del congreso y el presidente en aquel momento fue invitado para inaugurar el Congreso y nos preguntó de qué hablaba. Y nosotros, bueno, puede hablar de la vacuna de papilomavirus y que la vamos a introducir en el país. Todavía no está como parte del esquema, pero exacto, él al anunciarlo hubo como un compromiso político de lograrlo. Y correcto. a través del programa ampliado de inmunización se logró implementar. Eso logró que Panamá fuera innovador en la introducción de la vacuna. Y mira que Sí. somos tan Y a la vez lo innovadores. encarriló a que tenía que hacerlo. Exacto, exacto. Sí, sí. Y mira que somos tan innovadores que el año pasado, a finales de año, en octubre, yo Ujú, estuve en el Congreso Mundial de Papilomavirus y en ese momento apenas algunos países estaban anunciando que estaban introduciendo la vacuna en sus países, en su esquema de vacunas. O sea que Panamá va por delante. ok. Es una gran ventaja. Es una vacuna que es una de las mejores vacunas que están en estos momentos en el mercado. A través del programa ampliado de inmunización, que es del Ministerio de Salud, se ofrece la vacuna sin costo a niñas y niños, muy importante, a niños varones también, Sí. a los 10 años de edad. Son 2 dosis. El año pasado también se anunció que se estaba implementando la vacuna de 9 cepas, que el virus de papiloma humano cuenta con hasta 200 o más Ujú, tipos de virus. Entonces, esta vacuna que ahora está en el país cubre los tipos de virus que están más asociados a los cánceres que ya les mencioné. ok. O sea, esto quiere decir que te va a cubrir en gran parte, pues, como hablábamos, ese virus, pero a la vez te puede, pues, frenar que tenga otro tipo de cosas. Sí, cómo no. Estamos hablando de cáncer hoy, pero este virus puede desarrollar lo que llamamos verrugas genitales. Ah, ok. Y Ese tipo de cosas. sí, entonces eso es una manera de determinar si el virus está presente. Las verrugas genitales no necesariamente van a desarrollar cáncer,
pero es un factor que nos ayuda a entender si el virus está presente. Ujú, Este virus en particular es muy interesante porque si la persona tiene un sistema inmune fuerte, muchas veces el cuerpo automáticamente puede ujú. liberarse de este virus. Sin embargo, hay casos en los que no es así. Tiene que ver con nutrición, algunas enfermedades con el VIH, de hecho, y muchas veces está relacionado el VIH con el virus de papiloma humano. Entonces, estos son puntos que estamos estudiando aquí en el país en estos momentos. Ok. Qué bueno. El PPH suele asociarse casi exclusivamente a las mujeres. ¿Esto se debe a la forma en que se ha comunicado el tema o también existe un riesgo relevante en los hombres? Ya lo había mencionado que también en los varones, pero existe un riesgo grande. Sí, de hecho, nuevamente montándonos en la historia, Ujú. Panamá fue el país donde se identificó el rol masculino en la transmisión Ok. de este virus en los años 80, Mm, con unos estudios que estaba realizándose en Panamá a través de el Instituto Gorgas, el Instituto Oncológico, con la doctora Rosa María Britton, grupos del CDC que estaban aquí haciendo estos en ese estudios. momento. Sí, entonces el rol masculino es muy importante porque se identifica que la transmisión es sexual, realmente. Claro. Antes eso no se entendía, se veía como que la mujer tenía este Que virus, era únicamente desarrollaba para la cáncer, mujer, ¿cierto? exacto, pero hoy en día entendemos que afecta a los hombres también. Ok. Pueden en los otros cánceres que te mencioné, orofaringio, Sí, anal, del sí. pene, que son muy importantes y están agarrando fuerza, además de la transmisión hacia la mujer. Si bien se inició con ese concepto de que Ujú. el virus de papiloma humano afectaba a las mujeres, hoy en día sabemos que es errado verlo de esa manera. Es algo tanto de hombres como de mujeres y ambos deben vacunarse. Lo que no les Ujú. mencioné anteriormente es que el programa ampliado de inmunizaciones sí ofrece la vacuna de manera gratuita a los niños de 10 Ok. años, niños y niñas de 10 años, pero también hasta hasta la edad de 40 años en el sistema privado podemos tener acceso a esta vacuna. Creo que es hasta los 45, si no me equivoco. Algo interesante que estabas mencionando era que se pone 2 veces. ¿En qué etapa se pone? O sea, ¿cuál es el periodo de colocar nuevamente la otra? Bueno, mira, también se inició bajo el concepto de que se ponía precisamente a los 10 años, es a partir de los 9. En Panamá se escogió a los 10 años porque es una vacuna costosa, entonces había que ser estratégico en el momento de utilizarla. En Panamá se ofrece a los 10 años bajo la idea de que sea antes de que los niños empiecen actividad sexual y también en poblaciones de alto riesgo como aquellas personas inmunosuprimidas como son las personas que tienen el virus de VIH. Ellos también tienen acceso a esta vacuna. Okey. Hoy en día ya se sabe que la vacuna va mucho más allá y es por eso les digo que es una de las mejores vacunas que tenemos, Ujú. porque no solo se usa para prevención, o sea, de manera profiláctica para prevenir, sino que hoy en día hay estudios muy recientes donde se identifica que la vacuna puede ser utilizada para personas que ya han tenido cáncer. Entonces, se puede usar de una manera casi ya curativa, de cierta manera, pero además, si has tenido cáncer y te han tratado, puedes vacunarte y previene una recaída de cáncer. Entonces, es Mira, o sea, realmente, funciona para ambas sí, cosas. y eso era algo que no se veía antes. Es una vacuna excelente. Buenísimo. No puedo dejar de recalcar lo importante que es esta vacuna y lo beneficiosa que es. Así que donde Sí, puedan, sí recomiendo que se vacunen. claro, claro que sí, hay que hacerlo. Doctora, y, desde su experiencia como investigadora en temas de salud pública, ¿qué papel están jugando hoy las mujeres en la ciencia panameña? Bueno, les comentaba fuera del aire que es muy importante también el rol de la mujer en la ciencia. Tradicionalmente, y esto lo vemos desde dos puntos de vista.
Tradicionalmente, la falta de inclusión de mujeres como científicas. Hoy en día, solo el 30% de los científicos, incluyendo Panamá, son mujeres. Entonces necesitamos Ok. tener mayor inclusión de mujeres en las ciencias, especialmente en ciertas ciencias como la ingeniería, donde la representación de las mujeres es mucho más baja. En medicina vemos que es más elevada. Sin embargo, al pasar de los años y al pasar del tiempo y desarrollo de la carrera de las mujeres, vemos que las mujeres van ocupando cada vez menos puestos directivos por temas de todo tipo. Muchas veces son personales porque Sí, las mujeres correcto. nos recaen El otras rol de la responsabilidades. familia, además. Exactamente. Entonces, bajo esta primicia, lo que queremos es que las mujeres tengan no solo más oportunidades de trabajo en la ciencia, sino también que empecemos a cambiar un poco la cultura nuestra de que el hombre también tiene que involucrarse en el hogar y apoyar Correcto. a sus parejas para que logren este desarrollo profesional. Eso es uno. Lo otro es que al no tener mujeres participando en la ciencia, Ujú, eso afecta el tipo de estudio que se hace, porque muchos de los sujetos de estudio ujú. tradicionalmente han sido hombres y son hombres mayores de edad mediana que son los que mayormente han participado en estudios de investigación clínica, médica, y no ha habido tanta representación de mujeres y niños. Entonces, se busca incluir más a mujeres como sujetos de estudio porque lo que ocurre en el cuerpo del hombre biológicamente no es igual a lo que ocurre en el cuerpo de las mujeres ni en los niños. O sea, no Ujú. podemos seguir cambiando las dosis para una dosis pediátrica, sino que hay que estudiar los medicamentos, las vacunas en niños también. Y bueno, en las mujeres eh, también incluirlas más en los estudios, porque por ejemplo, hoy en día estamos viendo que los medicamentos o los diagnósticos Ujú. en mujeres no son igual que en los hombres, como es el caso de enfermedades cardíacas o también otras enfermedades propias de mujeres como endometriosis, que tarda hasta 10 años en ser diagnosticada en mujeres porque es que no se ha estudiado y al no estudiarlas no sabemos cómo diagnosticarla Correcto. adecuadamente. Se detiene. Actualmente, ¿cómo se encuentra Panamá en cuanto a la vacunación del VPH y qué avances concretos se han logrado en la prevención del cáncer cervicouterino? Que estábamos conversando de eso. Bueno, más o menos el promedio poblacional de la vacuna es un 82%. Eh, la meta esperada, no solo en Panamá, a nivel mundial, es 90%. O sea que nos falta un poquito para lograr esa meta. Ok. Panamá anunció el año pasado que está siguiendo la iniciativa llamada 90-70-90 para eliminar el cáncer cervicuterino. Entonces, el primer 90 se refiere al 90% de vacunación, que todavía nos falta un poquito por No se logra lograrlo, todavía. todavía no. 70% de tamizaje, que en el caso de Panamá es el Papa Nicolau. Se Ujú. espera también en algún momento, espero que pronto, si me están escuchando las autoridades, que Que se hagan algo. incluya la prueba del papilomavirus que Ujú. existe como tamizaje también para determinar si la persona tiene el virus y así darle mejor seguimiento. Y el otro 90% es que si se detectan lesiones precancerígenas, o sea, antes de que se desarrolle cáncer, tratarlas para que no llegue a desarrollarse el cáncer. El cáncer Ok. cervicuterino es el primer cáncer que se espera se pueda eliminar a nivel mundial. El único país en estos momentos que está encaminado y que se cree va a lograrlo de primero va a ser Australia y eso se espera que sea en el año 2030 más o menos. Así que hay que Eso. seguir Y esos todo dependerá ejemplos. entonces de
La Bueno, de la vacunación vacunación, en lograr el general. 90%, Ujú, 70% de tamizaje, ya sea Papá Nicolau o ujú. el virus de papiloma humano, que existen pruebas para detectarlo. Hay algo que se está promoviendo mucho internacionalmente y es la autoprueba del Papá Nicolau. O sea, que Ah, no tengas que ir al okey, médico para hacértelo. Y esto más que nada en poblaciones más alejadas. Por ejemplo, en okey. áreas rurales que vemos muy Más marcada la difícil, diferencia entre el área urbana versus el área rural. En Panamá es muy, es muy más marcado, por difícil. ejemplo. Entonces, estas autopruebas, las mujeres se toman ellas mismas su prueba y se envían a un laboratorio para evaluar y entonces Ahí se en teoría se determina. puede detectar más fácilmente estas lesiones. Y bueno, y el otro 90% que es el tratamiento en caso de que se detecten lesiones. Qué bueno. ¿Cuáles serían los principales retos que enfrentan las mujeres para investigar, liderar y sostener proyectos de investigación en salud pública en nuestro país? Bueno, como te decía anteriormente, creo que oportunidades tenemos. Hay que trabajar un poco a nivel cultural, social, el tema de la inclusión de las mujeres en las ciencias. Ujú. Si bien vemos que el 70% de las estudiantes de medicina son mujeres, pero a lo largo del desarrollo de la No carrera, continúan. sí, como te mencionaba antes, Sí, hay muchas barreras, más que nada sociales, que son impuestas por nuestra cultura, que van afectando que las mujeres sigan creciendo profesionalmente en esa área. Entonces, por ejemplo, de nuestros centros de investigación, hay algunos que nunca han tenido directoras mujeres. Entonces, sí. esos son ejemplos muy buenos que dar de que eso hay que cambiarlo. Y eso se trata de tener una red de apoyo, además de que solo la mujer trate de trabajar, sino que en la casa, en el hogar, la sociedad también que impulsa a la mujer a desarrollarse profesionalmente. Sí, lo que hablábamos, un tema cultural. Exacto. Conlleva un montón de gente que Sí, participe. y necesitamos más aliados hombres que nos ayuden Claro, claro. a lograrlo, tanto en el hogar como fuera de él. Sí, claro, claro que sí, ojalá y se pueda. Se necesita. Así es. Para cerrar, doctora, frente a estos retos, ¿qué líneas futuras de investigación o acciones considera prioritarias para avanzar hacia una salud pública más equitativa y con mayor impacto social? Bueno, definitivamente estos factores no médicos hay que estudiarlos en Panamá. Tenemos transporte, Mm, que el transporte afecta el acceso a servicios de salud o incluso pienso mucho en personas que viven en áreas donde tienen que movilizarse por más de 1 hora, 2 horas hacia su lugar de trabajo en las mañanas y igual en el regreso. ¿En sí, qué momento estas personas van a poder comer bien, hacer ejercicio, poder ir a hacerse los chequeos, ir a vacunarse? Entonces es difícil mantener la salud cuando estamos en ese contexto. Temas de información, de educación. Cuando hablo de educación no necesariamente es educación formal, sino una educación sobre temas de salud, por ejemplo, esto del Papá Nicolau, que las mujeres sepan que tienen que ir a hacerse su Papá Nicolau por lo menos una vez al año. ujú. Y ya están cambiando un poquito esas reglas donde si sale bien el Papá Nicolau un par de veces ya pueden esperar hasta 3 años. Pero todo eso hay que informarlo a la población para que las personas tomen responsabilidad de su salud y puedan Y a la vez entonces, no tengan miedo, porque creo que también el exacto. factor miedo es importante. Exacto, el factor miedo es muy importante, especialmente cuando hablamos de temas como cáncer, porque Mm, hay personas que prefieren no enterarse. no saber antes de ir a hacerse pruebas. Y entre más esperamos, sabemos que más incrementa la mortalidad, que es lo que estamos viendo en Panamá. Sí, exactamente. Muchas gracias, doctora. La verdad que he aprendido Qué muchísimo. bueno. Estoy seguro que mucha gente va a aprender también.
y respondió todas las preguntas que la verdad que son muchas que nos invaden, que queremos saber lo que estábamos conversando, que hay mucho miedo también. Y yo creo que esto va a ayudar mucho a que las mujeres, hombres también, ya aprendimos hoy, pues hagan el avance con ir a verse, ir a examinarse. Exacto. Muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes por Gracias la por estar con invitación. nosotros. Gracias.